Voy a empezar saludando, en primer lugar, al representante de la Junta de Extremadura, Javier de Francisco Morcillo, que es doctor en Ciencias Biológicas con premio extraordinario, vinculado a la Universidad de Extremadura, desde 2001 como investigador y docente también. Y hoy no nos acompaña no solo como científico, sino como representante, secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Bienvenido, Javier. Y nos acompaña también, tenemos, además de cargos políticos, me refiero, compañeros alcaldes y diputado provincial, urbano, alcalde de Madrigal, y José María Hernández, alcalde de Cuacos de Yuste. Tenemos a Quintín Correas, gerente de Adicover y el gerente también de la red de cooperación de la Ruta de Carlos V a nivel internacional, cosa que lleva unos años haciendo con enorme éxito porque cada vez somos más socios y nos vamos extendiendo y la red de cooperación sigue ganando terreno cada día. Así que bienvenido, Quintín, y adelante. En cuanto a la jornada científica, no quiero adelantarme ahora, prefiero que vayamos poco a poco, en función del orden, ir presentando a cada uno, para no aburriros, pero sí me falta también citar como invitados de honor, en este caso, del área también médica, al jefe de salud del área de Plasencia, Manuel Caldera, y al jefe de salud del área de Navalmoral, Ignacio Garrido, que también nos acompañan hoy a nivel personal y también en representación de la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura. Para empezar, tenemos a don Miguel Ángel Martín, presidente de la Red de Cooperación de Rutas de Carlos V, que no ha podido estar aquí hoy con nosotros porque se encuentra de camino a Bruselas, pero ha querido estar presente en este acto, ¿vale? Cada año lo tenemos presente y nos ha querido hacer un vídeo para agradecernos y para estar aquí con nosotros, ¿vale? Un aplauso. Autoridades, representantes institucionales, miembros del Centro de Interpretación del Paludismo, vecinos de Losar de la Vera, amigos y amigas, querido alcalde, es para mí un auténtico honor participar un año más en esta ceremonia tan significativa, aunque de nuevo tenga que hacerlo desde la distancia, debido en esta ocasión a compromisos con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, a la que represento en Bruselas y que actualmente, como sabrán, tiene el honor de presidir la red de rutas del emperador Carlos V, ruta cultural del Consejo de Europa, a la que pertenece este centro de interpretación de lucha contra el paludismo de Losar de la Vera. En este momento estoy viajando hacia Bruselas y me uno a vosotros con el corazón puesto en esta tierra que tanto estimo y que forma parte esencial de mi trayectoria personal y profesional. Tanto el Ayuntamiento de Losar como el propio Centro de Interpretación, a través del Centro de Interpretación del Paludismo, forman parte del Itinerario Cultural Europeo de Carlos V. Quisiera exponer un poco qué significa eso, es decir, qué significa el hecho de pertenecer a este gran Itinerario Cultural Europeo de Carlos V. Este es un itinerario que está certificado por el Consejo de Europa. Formamos parte actualmente ya de los 48 itinerarios que el Consejo de Europa tiene certificado. El primero de ellos fue el Camino de Santiago, pues el más conocido por todos, no solamente por ser el primero, sino sobre todo también por tener, lógicamente, la trayectoria durante todos estos años y, lógicamente, la imagen que proyecta. Y dentro de esos itinerarios está la red de cooperación, el Itinerario Cultural Europeo de las Rutas de Carlos V. El Consejo de Europa nos certifica en el año 2015 como itinerario cultural y a partir de ese año, aunque ya unos años antes, lógicamente, se venía trabajando activamente en torno a la figura del emperador desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista patrimonial, ligado a todo lo que son los recursos que están vinculados con esta figura, con la figura del emperador, no solamente en España, sino también en el resto de Europa. Tanto Tánger como Orán y Túnez forman parte también de la red de cooperación de Carlos V, sobre todo estos últimos vinculados, por una parte, con las rutas marítimas del emperador y también, lógicamente, con la parte de las fortificaciones que se construyeron y que mandó a construir el emperador Carlos V. Pero actualmente, desde hace ya unos 5 años, más de 5 años, se están incorporando socios también de América. Se están incorporando socios de América y esto es una novedad que de hecho, a nosotros nos sorprendió al principio,
porque lógicamente Carlos V nunca estuvo en América. ¿Qué vinculación, por lo tanto, tiene la figura del emperador Carlos V con América? Y es porque las principales ciudades, tanto de América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, se fundan bajo el reinado de Carlos V. Se han ido incorporando otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Veracruz en México, ciudad de Veracruz que se funda por Hernán Cortés, también bajo el periodo de Carlos V. En Perú se han incorporado también otras instituciones, como por ejemplo la Universidad San Marcos de Lima. La Universidad San Marcos de Lima la tenemos como socia de la red de cooperación, precisamente porque hay otra línea de trabajo, en este caso dentro del comité científico, que es la red de universidades carolinas, red de universidades fundadas ex novo por el emperador Carlos V, y concretamente hay 3 grandes universidades que se fundan ex novo por Carlos V, como es la Universidad de Granada, que actualmente está también como socia, la Universidad San Marcos de Lima en Perú, que la tenemos también como socia, y la Universidad de México, que se funda también ex novo por Carlos V, con la cual también se va a producir próximamente la incorporación de la Universidad de México. Indicar que hay otras líneas de beneficio por el hecho de formar parte de este itinerario cultural europeo, como son precisamente las posibilidades de cooperar con otros museos o con otros centros de interpretación a lo largo de los distintos países que son socios nuestros, con la posibilidad también de presentar proyectos en común, proyectos comunes que se pueden presentar a distintas líneas de financiación europea, como Erasmus+, Europa Creativa y otra serie de líneas, y también, como no, a nivel nacional. De hecho, actualmente hay una de las subvenciones que están aprobadas por parte del Ministerio de Turismo del Gobierno de España, que es la Experiencia de Turismo España, que actualmente estamos desarrollando con todos y cada uno de nuestros socios. Están ligados más a la digitalización de las rutas del emperador, con la creación de experiencias turísticas, la parte de gamificación en este caso, de los distintos puntos o distintos territorios. Y una de las líneas de actuación de este proyecto de Experiencia de Turismo España pues se está desarrollando concretamente aquí en Los Sals de la Vera y concretamente en el centro de paludismo. Por otra parte, nosotros, dentro de las líneas de actuación que estamos desarrollando o proyectos que estamos planteando también a nivel europeo, pues lógicamente queremos contar con vosotros, queremos contar precisamente con el centro del paludismo para que formen parte activa de todas y cada una de estas actividades que venimos desarrollando por parte de la red de cooperación. Sin más, muchas gracias a todos por vuestra atención y agradecer, como lo he dicho anteriormente, al Ayuntamiento de Los Sals por la importante labor que viene aquí. Muchas gracias.